¿Alguna vez has notado que alguien se aleja de todos? Tal vez un amigo, un miembro de la familia, o incluso tú mismo. Al principio podría parecer que es solo una fase, o que están demasiado ocupados. Pero, ¿y si te dijera que hay una razón psicológica más profunda detrás de este comportamiento? ¿Y si este aislamiento no fuera solo una erección, sino una señal, una pista de que algo dentro de esa persona está cambiando? Hoy vamos a profundizar en la mente de Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes de la historia, para descubrir las verdaderas razones por las que las personas se aíslan de los demás. No se trata solo de ser introvertido o de necesitar espacio. Hay mucho más debajo de la superficie, y al entender estas dinámicas, no solo podremos comprender mejor a los demás, sino también a nosotros mismos. Así que quédate conmigo, porque lo que vamos a explorar podría cambiar la forma en que ves el aislamiento para siempre. Los seres humanos, por naturaleza, somos criaturas sociales. Desde que nacemos, estamos programados para vivir en comunidad, para interactuar con los demás y para encontrar un propósito y apoyo emocional en las relaciones interpersonales. Este deseo de conectarnos con otros es fundamental para nuestra supervivencia y bienestar, ya que las conexiones sociales nos brindan seguridad, afecto y un sentido de pertenencia. Vivir en comunidad no solo satisface nuestras necesidades físicas, sino también emocionales y psicológicas. Sin embargo, a pesar de esta necesidad innata de estar rodeados de otros, hay momentos en los que elegimos aislarnos, o cuando la vida nos obliga a hacerlo. Este fenómeno de aislamiento puede parecer contradictorio a primera vista, ya que es natural que busquemos la compañía de otros. Sin embargo, el aislamiento no siempre se elige conscientemente, ni es algo negativo por sí mismo. A menudo es una respuesta a factores internos complejos, como el estrés, el agotamiento emocional, el dolor o el conflicto interior. El aislamiento, entonces, no debe ser visto solo como una retirada de la sociedad por elección o por un deseo de estar solo. A menudo, es un mecanismo de defensa psicológico. En muchos casos, las personas se aíslan no porque quieran evitar a los demás, sino porque están lidiando con emociones profundas o con una sobrecarga de estímulos. La necesidad de estar solo, en estos casos, es una forma de lidiar con el estrés y la presión externa. Y una situación de presión externa, en la sociedad moderna, llena de exigencias constantes y de interacciones sociales en todos los niveles. Este deseo de alejarse de todo y de todos puede ser visto como una necesidad de espacio personal, de respiro, de silencio interior. Además, el aislamiento a veces surge cuando las personas se sienten incomprendidas, juzgadas o rechazadas, lo que provoca que se retraigan para protegerse emocionalmente de una percepción de vulnerabilidad. Por otro lado, el aislamiento también puede ser una consecuencia de una introspección profunda. Cuando una persona atraviesa una crisis existencial o emocional, como una pérdida significativa, una ruptura o una transformación personal, a menudo siente la necesidad de alejarse del mundo exterior para poder procesar lo que está sucediendo internamente. Este proceso de reflexión interior, aunque puede parecer una retirada de la sociedad, es una etapa necesaria para la sanación y el crecimiento personal. A veces, el aislamiento se convierte en un espacio para la autocomprensión, donde una persona se permite el tiempo y el espacio necesarios para entender sus pensamientos, emociones y deseos más profundos. Sin embargo, el aislamiento también puede tener efectos negativos si se prolonga demasiado. Si una persona se aísla por largos periodos de tiempo, sin enfrentar las razones subyacentes de su retirada, puede caer en un ciclo de soledad que agrava aún más sus problemas emocionales y psicológicos. Este aislamiento prolongado puede llevar a la depresión, la ansiedad y otros trastornos emocionales. Por lo tanto, aunque el aislamiento puede ser una herramienta útil para la reflexión y la sanación, es importante que se equilibre con la conexión social, el apoyo emocional de otras personas y el enfrentamiento de las causas que nos llevan a aislarnos en primer lugar. En resumen, aunque los seres humanos tienen una necesidad innata de estar rodeados de otros, el aislamiento no siempre es un acto de rechazo o de querer estar solo. A veces, es una respuesta a la sobrecarga emocional, a la necesidad de procesar experiencias internas o a la búsqueda de un espacio para el autoconocimiento.
Sin embargo, cuando el aislamiento se convierte en una retirada permanente o prolongada, puede tener efectos perjudiciales, por lo que es esencial encontrar un equilibrio saludable entre la conexión social y el espacio personal. Hoy vamos a profundizar en la mente de Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes de la historia, para descubrir las verdaderas razones por las que las personas se aíslan de los demás. No se trata solo de ser introvertido o de necesitar espacio. Hay mucho más debajo de la superficie y al entender estas dinámicas, no solo podremos comprender mejor a los demás, sino también a nosotros mismos. Así que quédate conmigo, porque lo que vamos a explorar podría cambiar la forma en que ves el aislamiento para siempre. Con tal Crento. Carl Jung desarrolló el concepto de la persona como una de las ideas clave en su exploración de la psique humana. La persona, según Jung, no es el ser auténtico de la persona, sino una máscara o fachada social que se crea para adaptarse a las expectativas del entorno. Es la parte de uno mismo que muestra al mundo exterior, el rol que jugamos en la sociedad, ya sea como padre, hijo, amigo, trabajador o cualquier otro papel social que desempeñemos. Esta máscara es necesaria para navegar por la vida en sociedad, ya que nos permite interactuar, formar relaciones y cumplir con las normas y expectativas de los demás. Es una construcción externa que facilita la adaptación a los roles sociales que se nos asignan desde pequeños. Sin embargo, el problema comienza cuando la persona se identifica demasiado con esa máscara. Al hacerlo, la persona comienza a alejarse de su yo genuino, de la parte más profunda y auténtica de sí misma. Esta identificación excesiva con la persona puede llevar a un distanciamiento del yo real, generando un vacío interno y un sentido de desconexión. La persona se convierte en una versión superficial de sí misma, incapaz de acceder a sus emociones y deseos más profundos. En su búsqueda de cumplir con las expectativas de los demás, puede perder el contacto con lo que realmente le motiva, lo que la hace sentir viva y plena. El hecho de que la persona se identifique tanto con su fachada social puede generar un conflicto interno, ya que el yo auténtico se ve relegado y oculto bajo la máscara que se ha creado para encajar en los diferentes contextos sociales. Este conflicto interno puede ser desgastante y llevar a una sensación de insatisfacción profunda. La persona puede sentirse agotada por tener que mantener esta fachada constantemente, lo que puede desencadenar sentimientos de ansiedad, depresión y alienación. La desconexión con el verdadero yo se vuelve cada vez más evidente, y la persona comienza a sentir que no está siendo genuina, que está viviendo una vida que no es la suya, sino una que está moldeada por las expectativas externas. En este contexto, el aislamiento se convierte en una respuesta natural. Cuando una persona se siente atrapada en este conflicto interno, se aleja del mundo exterior para tratar de encontrar su verdadero ser. El aislamiento, en este caso, no es una retirada por falta de deseo de conexión, sino una necesidad de espacio para procesar lo que está sucediendo internamente. La persona se retira de las interacciones sociales para evitar tener que seguir manteniendo la máscara, para tomarse un tiempo y reflexionar sobre su verdadero yo, y cómo reconciliarlo con la persona que ha estado mostrando al mundo. Este retiro temporal puede ser una forma de protección, un intento de sanar la desconexión interna y recuperar la autenticidad perdida. Jung también reconoció que el proceso de dejar atrás la persona y confrontar la sombra, la parte reprimida de uno mismo, es fundamental para el crecimiento psicológico. La sombra representa los aspectos del ser que hemos suprimido o ignorado porque no encajan con la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos o con las expectativas sociales. Integrar la sombra, según Jung, es parte del proceso de individuación, en el cual la persona comienza a reconciliarse con su verdadero yo y dejar de vivir bajo el peso de la máscara social. En este proceso, el aislamiento puede ser un paso necesario, ya que permite a la persona alejarse del mundo exterior para entrar en contacto con su interior, enfrentar sus miedos, inseguridades y deseos ocultos, y empezar a sanar. La sombra es uno de los conceptos más profundos y complejos en la psicología de Carl Jung, y su relación con el aislamiento es crucial para entender cómo los conflictos internos
pueden llevar a las personas a retirarse del mundo exterior. La sombra, según Jung, es la parte de nosotros mismos que reprimimos, que rechazamos o que no queremos enfrentar porque no encaja con la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. Es el lado oscuro de nuestra personalidad, compuesto por deseos, impulsos, pensamientos y emociones que no consideramos aceptables o que nos parecen vergonzosos. Esta parte de nuestra psique a menudo se desarrolla en la infancia, cuando comenzamos a aprender lo que se considera bueno o malo en nuestra cultura y en nuestro entorno familiar. Lo que no encaja con estas normas sociales y familiares se empuja al inconsciente, se convierte en sombra. El problema de la sombra es que, aunque intentemos ignorarla o suprimirla, no desaparece. La sombra no solo sigue existiendo, sino que tiene una forma de influir en nuestras vidas de maneras sutiles y a menudo destructivas. Como está fuera de la conciencia, no somos conscientes de su presencia, pero sus efectos pueden manifestarse en nuestras emociones, comportamientos y relaciones de maneras inesperadas. Por ejemplo, una persona que reprime su ira puede sentirse constantemente irritable o explotarse en momentos de frustración sin comprender por qué. Del mismo modo, alguien que rechaza su propia vulnerabilidad puede actuar con una dureza excesiva o volverse insensible con los demás. En estos casos, la sombra no solo sigue presente, sino que también afecta el comportamiento de la persona de una manera que no puede controlar completamente. El aislamiento entra en juego cuando la tensión interna que crea la sombra se vuelve demasiado difícil de manejar. El conflicto entre la imagen idealizada de uno mismo, la persona que mostramos al mundo, y los aspectos reprimidos de nuestra psique puede generar un gran estrés psicológico. A medida que una persona se enfrenta a la disonancia entre lo que es socialmente aceptable y lo que está reprimido en su interior, el aislamiento se convierte en una forma de escape. La persona se retira del mundo porque no puede lidiar con el peso de la sombra que está luchando por salir a la superficie. No sabe cómo integrar esos aspectos de sí misma que ha estado evitando, y se siente abrumada por la idea de enfrentar lo que está en su inconsciente. Jung sugirió que confrontar la sombra es esencial para el proceso de individuación, el camino hacia el autoconocimiento y el crecimiento personal. Sin embargo, este proceso es doloroso y desafiante. Integrar la sombra significa reconocer y aceptar los aspectos de uno mismo que se han rechazado o ignorado, como los deseos oscuros, los miedos, las inseguridades y las emociones que no encajan en la imagen que queremos mostrar al mundo. Esto puede ser una experiencia profundamente transformadora, pero solo puede ocurrir si la persona está dispuesta a enfrentarse a la parte más oscura de sí misma. El aislamiento, en este sentido, puede ser una respuesta a la dificultad de enfrentar la sombra. Cuando las personas sienten que la sombra está a punto de salir a la luz, o cuando no están listas para enfrentarse a los aspectos oscuros de su ser, el impulso es retirarse del mundo exterior para evitar el conflicto y el dolor. Sin embargo, este aislamiento, aunque necesario en algunos momentos para procesar el inconsciente, no debe ser una solución permanente. La verdadera sanación y el crecimiento personal solo ocurren cuando una persona tiene el coraje de integrar la sombra y reconciliar los diferentes aspectos de sí misma, lo que requiere tiempo, reflexión y a menudo la ayuda de otros. La sombra, en última instancia, es parte de quienes somos, y solo al abrazarla y comprenderla podemos llegar a ser personas más completas y auténticas. El proceso de individuación, según Carl Jung, es un viaje profundamente transformador y esencial en la vida de cualquier ser humano. Es el camino hacia el descubrimiento y la integración de nuestro verdadero yo, el proceso mediante el cual llegamos a ser quienes estamos destinados a ser, más allá de las máscaras sociales que utilizamos y los roles que desempeñamos en la sociedad. La individuación no se trata solo de alcanzar un estado de perfección,
sino de reconciliar las distintas partes de la psique humana, de integrar la sombra, de reconocer y aceptar nuestras debilidades y fortalezas, y de encontrar la autenticidad en todo lo que somos. Este proceso se entiende como un viaje hacia la totalidad, una unificación de todas las partes dispersas de nuestra personalidad que, en algún momento de nuestras vidas, podrían haber estado separadas o reprimidas. La individuación es fundamentalmente un viaje interior. Implica un profundo autoconocimiento, donde nos enfrentamos a nuestras creencias, deseos, miedos y aspiraciones. Durante este proceso, debemos confrontar nuestra sombra, esa parte de nosotros mismos que hemos reprimido o ignorado, y darle un espacio en nuestra conciencia. Es en este proceso donde el aislamiento juega un papel importante. Para poder realmente conocernos, es necesario alejarnos de las influencias externas, de las expectativas de la sociedad, de las voces de otras personas que nos dicen quiénes debemos ser o qué debemos hacer. Este retiro temporal del mundo exterior nos da el espacio y la libertad necesarios para reflexionar sobre nuestra vida, nuestras elecciones y nuestras experiencias, sin la presión de cumplir con las expectativas ajenas. La individuación no es un proceso fácil, y no se trata solo de un cambio superficial. Es un proceso complejo, doloroso a veces, que puede generar incomodidad emocional y psicológica. Para poder avanzar en este viaje, debemos cuestionar nuestras creencias más profundas, nuestras identidades construidas a lo largo de los años y las partes de nuestra psique que hemos ignorado. El aislamiento, en este sentido, se convierte en un refugio necesario para procesar todo lo que estamos descubriendo dentro de nosotros. Nos retiramos temporalmente para poder mirar dentro de nuestra propia mente y explorar lo que hay en nuestro inconsciente. Sin esta introspección, sería casi imposible integrar nuestras distintas partes y alcanzar la individualidad completa. A medida que avanzamos en el proceso de individuación, experimentamos una reconciliación interna. La persona que hemos sido hasta ese momento y la persona que estamos destinados a ser se encuentran y se integran. Esta integración nos permite vivir de manera más auténtica, alineada con nuestro yo verdadero. Nos liberamos de las limitaciones de las expectativas externas y comenzamos a actuar de acuerdo con nuestras necesidades y deseos más profundos. El aislamiento, aunque doloroso en muchos casos, se convierte en un periodo de curación, ya que nos da la oportunidad de liberar las viejas versiones de nosotros mismos y abrazar nuevas formas de ser. Sin embargo, la individuación no es un proceso que se pueda hacer de manera aislada para siempre. Es un ciclo continuo que involucra momentos de introspección y momentos de conexión con el mundo exterior, aunque el aislamiento puede ser necesario para ciertos momentos de crecimiento. El verdadero éxito de la individuación radica en la capacidad de aplicar lo que hemos aprendido en nuestras interacciones con los demás y en nuestras experiencias diarias. A través de este proceso, nos convertimos en una versión más completa y auténtica de nosotros mismos, capaces de vivir de manera más plena y de conectarnos de una forma más profunda con los demás. Los complejos psicológicos, según Carl Jung, son estructuras emocionales que se forman cuando ciertas experiencias o recuerdos de nuestra vida quedan cargados emocionalmente y, por lo general, fuera de nuestra conciencia. Estos complejos se desarrollan principalmente alrededor de situaciones intensas que no hemos podido procesar adecuadamente en su momento, ya sea debido al dolor, la vergüenza, el miedo o el rechazo. Cuando una persona experimenta un evento traumático o conflictivo, puede reaccionar emocionalmente de una manera tan profunda que esa emoción queda atrapada, no integrada en la psique. Este proceso da lugar a lo que Jung llamó un complejo, una especie de bulto emocional que influye de manera indirecta en nuestro comportamiento, pero que normalmente no somos conscientes de su influencia. Es como si el complejo estuviera almacenado en el inconsciente
esperando ser abordado, pero sin que la persona se dé cuenta de cómo está afectando su vida cotidiana. A menudo, los complejos tienen un impacto profundo en nuestras relaciones y comportamientos. Pueden influir en cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás, e incluso en cómo respondemos a ciertas situaciones. Imagina que alguien ha tenido una experiencia temprana de rechazo, como una forma de abandono por parte de un padre o una figura importante en su vida. Ese dolor profundo, si no se procesa en el momento adecuado, se convierte en un complejo. Esta persona, más tarde en la vida, puede tener una tendencia a interpretar cualquier señal de desaprobación o distanciamiento por parte de los demás como un rechazo personal. Aunque no haya una razón real para sentir esto, el complejo de rechazo en su interior hace que esa persona reaccione de manera desproporcionada ante cualquier forma de rechazo o distanciamiento, incluso si es algo inocente o sin importancia. El problema con los complejos es que, como están fuera de la conciencia, no podemos ver directamente cómo están influyendo en nuestras decisiones. En lugar de confrontarlos y resolverlos, actuamos impulsivamente a partir de ellos. Por ejemplo, si una persona ha tenido experiencias dolorosas relacionadas con la traición, puede tener dificultades para confiar en los demás, incluso si no hay una razón objetiva para dudar de alguien. Esto puede llevar al aislamiento, ya que la persona evita situaciones que puedan desencadenar el complejo de traición. El aislamiento, entonces, se convierte en una forma de evitar enfrentarse a esos complejos, pero también significa que la persona está evitando sanar y comprender esas heridas emocionales. El complejo tiene el poder de distorsionar nuestra percepción de la realidad. Debido a que está en el inconsciente, no somos conscientes de que nuestras reacciones están siendo influidas por una herida emocional pasada. Por ejemplo, si alguien ha sufrido una humillación pública en su juventud, podría desarrollar un complejo de inferioridad que lo lleva a sentirse constantemente inseguro y preocupado por lo que piensan los demás, incluso cuando la situación no lo justifica. Toda esta distorsión emocional influye en sus relaciones, en su autoconfianza y en su capacidad para interactuar de manera sana con los demás. En este caso, el complejo puede manifestarse como una tendencia a evitar situaciones sociales o a retirarse del mundo exterior, lo que crea una barrera emocional y física con los demás. El trabajo de Jung con los complejos también se relaciona con el proceso de integración de la sombra, ya que muchos de estos complejos están relacionados con aspectos reprimidos o ignorados de la personalidad. La integración de estos complejos en la conciencia es una parte crucial del proceso de individuación. Para sanar y liberarse de su influencia, una persona debe estar dispuesta a confrontar los complejos que han sido guardados en su inconsciente. Esto implica un proceso de autoexaminación, de revisar las emociones, los recuerdos y las experiencias que pueden estar influyendo de manera oculta en su vida. Al hacerlo, se puede romper el ciclo de reacciones automáticas y, en última instancia, alcanzar un estado de mayor equilibrio y autoconocimiento. La clave para superar los complejos no es suprimirlos, sino reconocerlos y trabajar para entender de dónde vienen y cómo afectan nuestras respuestas. Al hacerlo, se puede liberar a la persona de la influencia que estos complejos tienen sobre sus decisiones y comportamientos, permitiéndole vivir de una manera más auténtica y menos controlada por el inconsciente. La mente inconsciente juega un papel crucial en la forma en que vivimos nuestras vidas, influyendo en nuestras decisiones, emociones y comportamientos, de manera que a menudo no somos conscientes de ello. Según Carl Jung, la mayor parte de nuestra psique reside en el inconsciente, un vasto espacio en el que se almacenan recuerdos, emociones, deseos y experiencias que no hemos procesado o que hemos reprimido por diversas razones. Estos contenidos inconscientes, aunque no están en la conciencia inmediata,
siguen afectando nuestra vida diaria de formas sutiles pero poderosas. Jung creía que la mente inconsciente no solo contiene aspectos negativos o reprimidos como la sombra, sino también aspectos positivos, como los talentos no desarrollados o los recursos internos que aún no hemos reconocido en nosotros mismos. Sin embargo, lo que más nos influye del inconsciente son las emociones y recuerdos no procesados, particularmente aquellos relacionados con traumas, dolor o experiencias que no hemos podido integrar de manera saludable. El inconsciente, entonces, no es un almacén pasivo de información olvidada, sino un organismo activo que influye constantemente en nuestras emociones y pensamientos. Los recuerdos reprimidos, los traumas no sanados y las emociones dolorosas que no hemos enfrentado quedan atrapadas en el inconsciente y a menudo nos afectan de maneras que no entendemos completamente. Por ejemplo, una persona que ha sufrido un trauma emocional en su infancia, como un abuso o abandono, puede desarrollar comportamientos o reacciones que no parecen estar relacionados con la situación actual, pero que en realidad son una manifestación de ese dolor reprimido. De manera similar, una persona que ha tenido una experiencia de fracaso o rechazo en el pasado puede llevar consigo una carga emocional que, sin darse cuenta, influye en sus decisiones y relaciones en la vida adulta. Este tipo de influencia inconsciente a menudo se manifiesta en comportamientos automáticos que parecen surgir sin razón aparente. Por ejemplo, una persona puede sentirse constantemente ansiosa en situaciones sociales sin saber por qué, o puede reaccionar con ira o frustración ante una situación que aparentemente no lo justificaría. Estas respuestas emocionales desproporcionadas no son simplemente una cuestión de personalidad o circunstancias, son el resultado de contenidos inconscientes que se han activado, generalmente por una situación o estímulo similar al trauma o emoción no procesada. En este sentido, el inconsciente se convierte en un mecanismo de defensa que, en lugar de ayudarnos a avanzar, nos mantiene atrapados en patrones de comportamiento y emociones que no entendemos completamente. El aislamiento en este contexto puede ser una respuesta natural al influjo del inconsciente. Cuando las personas se sienten abrumadas por contenidos emocionales reprimidos o recuerdos dolorosos que surgen sin previo aviso, su tendencia es alejarse del mundo exterior. Esto puede ocurrir de forma consciente o inconsciente. La persona puede retirarse socialmente porque no sabe cómo manejar las emociones que emergen, o puede sentirse insegura o vulnerable al enfrentar lo que está sucediendo en su interior. Este aislamiento puede verse como un intento del inconsciente de proteger al individuo, dándole un espacio para lidiar con el dolor o las emociones no resueltas. Sin embargo, este aislamiento, aunque útil a corto plazo para procesar el contenido emocional, puede convertirse en un obstáculo si se prolonga. Si la persona no enfrenta de manera activa las emociones o recuerdos que emergen, puede caer en un ciclo de soledad y desconexión, dificultando su capacidad de relacionarse con los demás y de continuar con su proceso de curación. El inconsciente también tiene un lado positivo que muchas veces pasa desapercibido. Jung creía que el inconsciente no solo alberga aspectos reprimidos, sino también recursos internos que pueden ser la clave para nuestra sanación y crecimiento. Los sueños, las intuiciones y las ideas creativas que emergen del inconsciente pueden ser señales de que hay aspectos de nuestra personalidad o capacidades que estamos listos para integrar o desarrollar. El inconsciente, de hecho, tiene una función constructiva. Nos impulsa a crecer, a sanar y a descubrir nuevas dimensiones de nosotros mismos. El problema radica en que este proceso es gradual y a menudo requiere tiempo y paciencia. El inconsciente no se puede forzar a ser entendido de inmediato, pero su influencia se hará cada vez más evidente a medida que comenzamos a explorar nuestros sueños, emociones reprimidas y pensamientos olvidados. El trabajo con el inconsciente, entonces, es fundamental para nuestro crecimiento psicológico y espiritual. Al reconocer y aceptar las partes de nosotros mismos que están almacenadas en el inconsciente,
podemos liberar su poder creativo y sanador. El aislamiento temporal puede ser necesario para este proceso, pero debe ir acompañado de la disposición a explorar y confrontar lo que está escondido en las profundidades de nuestra psique. Solo enfrentando estas sombras y reconociendo los aspectos ocultos de nosotros mismos, podemos comenzar a integrar el inconsciente en nuestra conciencia y avanzar hacia una vida más plena y auténtica. El aislamiento, aunque a menudo es visto negativamente como una retirada de la sociedad o una señal de desconexión, en muchos casos puede ser una herramienta valiosa para el crecimiento personal y la sanación emocional. Si bien la soledad prolongada puede tener efectos negativos en la salud mental, el aislamiento temporal puede ser necesario para que una persona procese experiencias internas, enfrente conflictos emocionales o se recargue después de un periodo de estrés o agotamiento. Carl Jung entendió que la mente humana, para poder evolucionar y sanar, requiere momentos de introspección, de retirada del mundo exterior, para poder enfrentarse a sus propios demonios internos, integrar aspectos reprimidos de la personalidad y, en última instancia, crecer. Este proceso de aislamiento no es una huida del mundo, sino una forma de encontrarse con uno mismo y de dar espacio a las partes internas que necesitan ser comprendidas. A lo largo de la vida, todos enfrentamos momentos de crisis, pérdida o conflicto interno que requieren tiempo para ser procesados. Cuando las personas se sienten emocionalmente abrumadas o enfrentan dificultades que parecen insuperables, el aislamiento puede ser una forma de escapar temporalmente de las presiones externas. Este retiro del mundo exterior permite que el individuo se concentre en sí mismo, reflexione sobre sus experiencias y busque respuestas a las preguntas internas que lo aquejan. En esos momentos, el contacto con los demás, aunque necesario en la vida cotidiana, puede ser una fuente adicional de estrés. Las expectativas de los demás, las obligaciones sociales o incluso el ruido constante de las interacciones pueden dificultar la claridad mental necesaria para encontrar respuestas. El aislamiento, entonces, se convierte en un refugio que da espacio a la calma, al silencio y a la contemplación, permitiendo que la mente y el corazón se reconcilien con el dolor o la confusión que sienten. Además, el aislamiento puede ser un paso importante en el proceso de individuación, como lo describió Jung. Este es un proceso complejo que implica la integración de todas las partes de la psique, incluida la sombra, las partes reprimidas de uno mismo que no se ajustan a la imagen idealizada que tenemos de nosotros. Al retirarse del mundo, una persona puede comenzar a trabajar con esos aspectos reprimidos, reconocerlos y aceptarlos, lo que le permite crecer y convertirse en un ser más completo. El proceso de individuación no se puede lograr sin confrontar los aspectos más oscuros de uno mismo, y el aislamiento proporciona el espacio necesario para hacerlo. Para hacerlo. Durante este tiempo, la persona puede tener la oportunidad de integrar su sombra, de sanar heridas emocionales pasadas y de descubrir partes de sí misma que antes no había reconocido o que había estado evitando. La soledad, en este sentido, se convierte en un terreno fértil para la autocomprensión y el autoconocimiento. Por supuesto, el aislamiento no debe ser confundido con el abandono social o el retiro indefinido del mundo. Si bien puede ser una herramienta útil para el crecimiento personal, el aislamiento prolongado puede convertirse en un obstáculo si se utiliza como una forma de evitar enfrentar problemas importantes o de desconectarse de la realidad. El equilibrio es clave. Es importante reconocer que el aislamiento no debe ser una respuesta permanente al dolor o a la confusión. Si bien es necesario tomarse un tiempo para procesar emociones y reflexionar sobre uno mismo, también es crucial volver a la conexión con los demás en algún momento. La integración de lo aprendido en el aislamiento en nuestras interacciones sociales
y en nuestras relaciones con el mundo exterior es una parte vital del proceso de curación. Sin esta integración, el aislamiento puede llevar a la alienación, la soledad crónica y la falta de apoyo emocional, lo que puede generar efectos contraproducentes. En resumen, el aislamiento, cuando se utiliza de manera consciente y con el propósito de sanar y crecer, nos da la oportunidad de alejarnos del ruido externo y de enfrentar lo que hay dentro de nosotros, de confrontar nuestras sombras, sanar nuestras heridas y descubrir nuevas partes de nosotros mismos. Si bien no debe ser una solución a largo plazo, el aislamiento temporal puede ser una herramienta poderosa para la reflexión, la introspección y el autodescubrimiento. Al final, la clave está en el equilibrio. Saber cuándo retirarse para sanar y cuándo regresar al mundo exterior para compartir lo aprendido y continuar creciendo. El aislamiento puede ser visto como una etapa o un proceso necesario para el crecimiento personal, especialmente cuando se atraviesa por momentos de transformación o cambio profundo. Durante estos periodos, las personas pueden sentir la necesidad de retirarse del mundo exterior, no por un deseo de evitar a los demás, sino porque están experimentando una forma de evolución interna que requiere de tiempo y espacio para ser comprendida y procesada. Estos momentos de aislamiento no son simplemente una huida de la realidad, sino un paso hacia el autodescubrimiento. En estos periodos, la mente y el espíritu de la persona están en un proceso de renovación, y es necesario retirarse del bullicio social para dar paso a una nueva comprensión de uno mismo. Durante las etapas de cambio personal o crisis existenciales, como una pérdida importante, una ruptura emocional o una revalorización de la vida, el aislamiento puede ser esencial. En estos momentos, la persona puede sentirse confundida, perdida o atrapada en un ciclo de dudas existenciales. El ruido del mundo exterior y las expectativas de los demás pueden hacer más difícil la reflexión y el proceso de recuperación. El aislamiento se convierte entonces en un espacio seguro donde se puede procesar el dolor, la incertidumbre y las emociones sin la presión de las influencias externas. Es un espacio donde se puede estar en contacto directo con los propios sentimientos, deseos y miedos, sin las distracciones o influencias del entorno. Al estar a solas, la persona tiene la oportunidad de explorar su interior, comprender mejor sus emociones y reorganizar sus pensamientos de manera que surja una nueva perspectiva sobre sí misma y sobre la vida en general. Además, el aislamiento es a menudo un momento de introspección profunda que fomenta el crecimiento personal. Cuando nos alejamos del mundo exterior, tenemos la oportunidad de explorar nuestras creencias, valores y prioridades sin la interferencia de la opinión ajena. Este tiempo de reflexión puede llevar a una reevaluación de lo que realmente importa, de lo que deseamos ser y de los caminos que queremos seguir en la vida. El proceso de autodescubrimiento que ocurre en el aislamiento puede traer a la luz aspectos de nuestra personalidad, talentos y deseos ocultos que antes no habíamos reconocido o que habíamos ignorado. Este proceso de exploración y descubrimiento interior es un paso vital en la individuación, como lo describió Jung, el camino hacia la integración de todas las partes de nuestro ser. A través del aislamiento, podemos hacer las paces con las diferentes partes de nuestra psique, aceptar tanto nuestras sombras como nuestras virtudes, y comenzar a vivir de una manera más auténtica y fiel a nuestro verdadero yo. El aislamiento también puede permitir el espacio necesario para sanar. Las heridas emocionales o psicológicas no se curan de inmediato, requieren tiempo y paciencia. Durante un periodo de aislamiento, la persona puede tomarse el tiempo necesario
para procesar las emociones relacionadas con esas heridas, reconociendo y trabajando en los traumas pasados que quizás nunca fueron completamente enfrentados. Este proceso de curación es personal y único para cada individuo, pero generalmente requiere un retiro del mundo exterior para evitar las distracciones y las presiones sociales que dificultan el enfoque en el proceso interno. La soledad durante estos periodos puede proporcionar la claridad necesaria para tomar decisiones importantes, soltar lo que ya no nos sirve y dar paso a una nueva etapa de la vida. Sin embargo, es importante reconocer que el aislamiento no debe ser una solución permanente, aunque es necesario en ciertos momentos para la reflexión y la sanación. Un aislamiento prolongado puede llevar a la desconexión y a la alienación. La clave está en encontrar un equilibrio. El proceso de transformación personal no solo se logra en la soledad, sino también en la integración de lo aprendido durante esos periodos aislados en nuestras interacciones con el mundo y las personas que nos rodean. La verdadera sanación y el crecimiento solo ocurren cuando lo que hemos aprendido a través del aislamiento se refleja en nuestras relaciones y en nuestra manera de interactuar con el mundo exterior. Al final, el aislamiento es una herramienta que puede permitir la transformación interna, pero debe ser seguido por una integración saludable de lo que hemos aprendido para vivir una vida más auténtica, conectada con nosotros mismos y con los demás. El aislamiento, aunque pueda ser percibido como una retirada de la vida social o una desconexión con el mundo exterior, también puede ser una herramienta poderosa en el proceso de autoconocimiento y transformación. Cuando las personas experimentan momentos de crisis o sienten que están atrapadas en una rutina que ya no les satisface, el aislamiento puede ofrecer un espacio necesario para reflexionar sobre su vida, sus decisiones y su dirección futura. En estos periodos de soledad, las personas pueden experimentar una especie de desintoxicación emocional, donde tienen la oportunidad de alejarse de las expectativas de los demás y de las presiones sociales para enfocarse en sí mismas. Esta desconexión temporal del mundo exterior les permite examinar sus pensamientos, emociones y deseos más profundos sin las distracciones constantes que caracterizan la vida cotidiana. El aislamiento también puede ser una respuesta natural ante la sensación de estar abrumado por las demandas externas. Vivimos en una sociedad que constantemente exige atención, productividad y compromiso con diversas tareas y responsabilidades. Esta presión puede ser emocionalmente agotadora, y el aislamiento ofrece la posibilidad de restablecer el equilibrio interior. Al estar aislados, las personas tienen la oportunidad de descansar, recargar energías y abordar las emociones que, a menudo, se suprimen debido a la rutina diaria. En este espacio de soledad, la mente y el corazón pueden comenzar a procesar las emociones que han quedado relegadas, a enfrentar los miedos y las inseguridades que se han acumulado con el tiempo. Este espacio se convierte en un lugar donde se pueden revisar las experiencias pasadas y tomar una nueva perspectiva sobre ellas, lo que puede facilitar la curación emocional y el crecimiento personal. La mente inconsciente, en muchos casos, influye profundamente en nuestros comportamientos y decisiones, aunque no siempre somos conscientes de ello. El aislamiento ofrece un espacio donde estas influencias subconscientes pueden salir a la superficie. Al retirarse del mundo exterior, las personas pueden comenzar a escuchar y reconocer los mensajes de su inconsciente. A veces, los sueños, las emociones intensas o incluso los recuerdos reprimidos emergen durante estos periodos de soledad, y la persona tiene la oportunidad de confrontarlos de manera consciente. El aislamiento, en este sentido, permite que el inconsciente se exprese de manera más clara, lo que facilita la integración de aspectos reprimidos o ignorados de la psique. Esta integración es esencial para el proceso de individuación,
un concepto central en la psicología de Jung, que implica el trabajo de reconciliar todas las partes de la psique para convertirse en un ser completo y auténtico. El aislamiento también puede ser una oportunidad para redescubrir las pasiones y deseos olvidados. En medio de las presiones y expectativas externas, es fácil perderse a sí mismo y dejar de lado lo que realmente se desea en la vida. Al estar aislados, las personas pueden tener el tiempo y el espacio necesarios para reconectar con sus intereses y pasatiempos, explorar nuevas ideas y desarrollar una mayor comprensión de sus propias aspiraciones. Esta exploración interna puede revelar nuevas direcciones que antes no se habían considerado o que se habían dejado de lado por la rutina. El aislamiento permite que las personas hagan una pausa, se detengan a pensar en lo que realmente importa y a redirigir su energía hacia lo que les brinda satisfacción y propósito. Sin embargo, aunque el aislamiento puede ser una herramienta valiosa para la reflexión y la curación, es crucial que no se convierta en una forma de evitar la vida o de renunciar a las relaciones interpersonales. El aislamiento prolongado puede generar sentimientos de soledad y desconexión que afectan negativamente la salud mental. Es importante que, después de este tiempo de introspección, la persona busque un equilibrio y comience a reintegrarse con el mundo exterior de manera saludable. El aislamiento debe ser un proceso temporal que sirva como catalizador para el autoconocimiento y la sanación, pero debe ir seguido de la integración de lo aprendido en la vida cotidiana y las relaciones sociales. Al hacerlo, la persona puede encontrar una forma de vivir de manera más auténtica y equilibrada, con una comprensión más profunda de sí misma y un mayor sentido de conexión con los demás. El aislamiento no debe ser visto únicamente como una retirada del mundo exterior, sino como un paso necesario hacia el autoconocimiento y el crecimiento personal. A menudo, las personas tienden a percibir el aislamiento como algo negativo o como un signo de desconexión, pero en muchos casos, puede ser una fase crucial en el proceso de transformación interna. Durante momentos de aislamiento, especialmente cuando estamos pasando por un periodo de cambio o crisis personal, se nos da la oportunidad de enfrentarnos con nosotros mismos de una manera que no sería posible en medio del ruido y la actividad constante de la vida diaria. Es un espacio donde podemos tener una conversación honesta y profunda con nuestro ser más íntimo, sin las distracciones de las expectativas sociales o las influencias externas. Este tiempo de soledad nos ofrece la oportunidad de revisar nuestra vida y nuestras decisiones, de reflexionar sobre las experiencias pasadas y de aprender de ellas. Es una forma de hacer un balance interno, donde podemos observar nuestros propios comportamientos y pensamientos desde una perspectiva objetiva. Este proceso de autoexamen, que a menudo se experimenta durante el aislamiento, es fundamental para encontrar el equilibrio dentro de nosotros mismos. Cuando estamos rodeados de personas o situaciones que constantemente nos exigen algo, es difícil encontrar el tiempo necesario para ser verdaderamente honestos con nosotros mismos. El aislamiento proporciona el espacio para procesar emociones que, de otro modo, podríamos estar ignorando o reprimiendo, y de esta forma nos permite sanar y crecer. Además, el aislamiento puede ser un momento clave en el proceso de individuación, un concepto fundamental en la psicología de Carl Jung. La individuación es el proceso mediante el cual una persona llega a conocerse y entenderse a sí misma en su totalidad. Este viaje hacia el autoconocimiento y la integración de las diferentes partes de la psique no puede realizarse sin momentos de reflexión profunda y aislamiento. A lo largo de este proceso, nos encontramos con nuestra sombra, esa parte de nosotros mismos que hemos reprimido o ignorado, y aprender a aceptarla y a integrarla. Este trabajo con la sombra
Es un proceso desafiante y doloroso, pero es esencial para alcanzar una comprensión completa de quiénes somos. Durante el aislamiento, podemos confrontar esas partes ocultas de nuestra psique que de otro modo permanecerían fuera de nuestra conciencia. En este contexto, el aislamiento no es un acto de escapismo, sino un proceso de sanación y crecimiento. Nos brinda la oportunidad de integrar aspectos reprimidos de nuestra personalidad, enfrentar miedos o inseguridades no resueltas, y tomar decisiones importantes sobre el rumbo que queremos seguir en la vida. Sin embargo, también es crucial reconocer que este proceso debe tener un equilibrio. Si bien el aislamiento puede ser necesario para el autoconocimiento y la sanación, es igualmente importante que no se convierta en una forma de evitar la vida o las relaciones interpersonales. El aislamiento prolongado puede llevar a la soledad crónica, lo que puede tener efectos negativos en nuestra salud mental y emocional. El verdadero objetivo del aislamiento es usar ese espacio para encontrar una mayor conexión con uno mismo y con la vida para luego reintegrarse de manera más saludable y equilibrada en el mundo exterior. A medida que avanzamos en nuestro proceso de individuación, el aislamiento nos ayuda a fortalecer nuestra identidad, a comprender nuestras verdaderas necesidades y deseos, y a liberarnos de las presiones externas que a menudo nos limitan. Al hacerlo, podemos regresar al mundo exterior con una mayor claridad sobre quiénes somos y qué queremos, y ser capaces de vivir nuestras vidas de una manera más auténtica y en armonía con nuestro ser interior. El aislamiento, por lo tanto, no es un final, sino un paso hacia una vida más plena y consciente, un paso hacia la integración y la autenticidad.